En este primer rato vamos a hablar de las indicaciones geográficas y su relación con las marcas. Ambos son signos distintivos, lo que pasa que, como vamos a ir viendo ahora, cada uno nos da un tipo de información distinta del producto al que se aplica. En el caso de las indicaciones geográficas, vamos a ver que nos da una información sobre el origen geográfico, como su nombre indica, así como de una calidad determinada. Y en el caso de las marcas, entre otras cosas, nos indica cuál es el origen empresarial. Y bueno, al ser ambos signos distintivos y signos que se pueden aplicar sobre productos y en la gran mayoría de los casos sobre el mismo producto, es importante ver qué es cada cosa y ver cómo se relacionan. A modo de resumen, vamos a ver a lo largo de esta presentación, de esta sesión, las siguientes cosas. En primer lugar, un poco el concepto de las indicaciones geográficas y veremos las figuras a través de las que se protegen, los motivos que hay detrás de su protección, cómo se regulan en España y en la Unión Europea, que vamos a ver que es de una forma muy similar, un poco el futuro de estas figuras y su relación con las marcas. Y bueno, aunque parece que de la relación con las marcas vamos a hablar solamente al final, realmente en todo momento vamos a ir viendo pues las diferencias, las similitudes que hay entre ambas y en qué momentos pueden llegar a entrar en conflicto y luego ya muy en concreto cómo entran en conflicto ante un registro de marca o en una posible nulidad si la marca ya estuviera registrada. Como decía, vamos a empezar hablando del concepto. Una indicación geográfica, en su sentido más amplio, es un nombre, una designación, una mención, un signo, cualquier cosa que indica que una persona, un objeto, una cosa es originario de un lugar. Y este tipo de indicaciones geográficas se han utilizado siempre. Podemos decir desde que una persona es de Madrid a que una cosa es pues de París, por ejemplo. ¿No? Y bueno, como decía, siempre se han utilizado, es una cosa que las usamos muchas veces sin darnos cuenta, pero a lo largo de los años y sobre todo desde el siglo XIX se empezó a utilizar tanto para indicar que determinados productos, casi siempre ligados al ámbito agroalimentario, tenían un origen determinado que llegaron a convertirse en verdaderos individualizadores de los productos. De manera que se podía distinguir ese producto como originario de un lugar que lo distinguía del resto de los productos que eran similares. Por ejemplo, si dijéramos, pues esto es un ejemplo, no existe la indicación, pero bueno, si dijéramos que el tomate, o se empezara a decir que el tomate de Alicante, siempre tomate de Alicante, al final se consiguió por el paso del tiempo que distinguiésemos ese tomate de Alicante del resto de tomates que tenían otra procedencia. Y a la vez que se empezó a hacer esta asociación y esta diferenciación del producto como originario de un lugar, indicando ese origen geográfico, también se empezó a asociar que por tener ese origen geográfico tenía unas características determinadas que lo hacían diferente del resto. Entonces, es un poco así como surgen las figuras que actualmente se les otorga protección dentro de las indicaciones geográficas, que son las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, que en esta diapositiva pueden ver los dos signos que se utilizan actualmente para cada uno de ellos en la Unión Europea. Están en inglés, pero bueno, también podría ser en español, que en el rojo pondría denominación de origen protegida y en el otro indicación geográfica protegida. Como decía, esto es un poco el origen de estas dos figuras que se han constituido como derechos de propiedad industrial. Son los derechos de propiedad industrial que siempre han estado ligados al mundo agroalimentario, como veremos un poco más adelante, y por tanto, bueno, pues tienen una serie de peculiaridades en ese sentido. Y por otro lado, son unos derechos de propiedad industrial especiales porque se distinguen de todos los demás al ser derechos de propiedad de titularidad colectiva. Esto quiere decir que, al contrario de lo que pasa con las marcas y con el resto de derechos de propiedad industrial, el titular no es una sola persona, como cuando tenemos una marca que, bueno, que si yo fuera titular de una marca o yo sola o con una serie de cotitulares, sería ese titular el que es el dueño de la misma, el único que puede utilizarla, el que decide cómo y cuándo se usa, a quién le permite utilizarla, es también la persona que va a tener que protegerla, que va a tener que hacer empezar todos los mecanismos de protección, pero siempre esa persona o aquellos a los que faculte. En el caso de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, no hay una sola persona o un único titular que es el que está autorizado a utilizarlas, sino que todos aquellos productores de esa zona geográfica que cumplan con las condiciones que indica la denominación de origen o la indicación geográfica protegida van a poder utilizarlo. Y si cumplen con lo que establece el pliego de condiciones, que es el documento donde se establece todo esto, van a poder utilizarla y no se les va a poder negar esa utilización. Y también, bueno, otra peculiaridad que tienen en este sentido
es que como mucha gente puede utilizarlos, tiene que haber alguien, una institución, que en el caso de España son los consejos reguladores, los que la van a proteger. Entonces tendríamos bueno, esa diferencia fundamental frente a las marcas. ¿Por qué se protegen estas figuras, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas? Pues bien, para proteger al productor, al consumidor y además el interés general. Al productor se le va a proteger porque, como estamos viendo, son elementos muy importantes para diferenciar el producto. Son los que nos van a indicar, como veíamos, el origen geográfico y esas peculiaridades, esas características, cualidades o lo que sea que tenga el producto y que lo distingue de los demás. Con lo cual, el productor va a poder posicionarse en el mercado de una manera diferente a aquellos productores de productos que sean comparables, pero que no estén acogidos a esa denominación de origen o a esa indicación geográfica protegida. Al consumidor también le vamos a proteger porque son unos signos que transmiten muchísima información, siempre relacionada con el origen geográfico y con esas características o esas cualidades que tiene el producto. Con lo cual el consumidor, a la hora de hacer su decisión de compra, la va a poder hacer basándose en una información objetiva que sabe que además va a tener ese producto después. Y por último, se protege el interés general porque, bueno, esto favorece una competencia leal en el mercado, un correcto funcionamiento y además son un verdadero motor económico. Y bueno, si ustedes fueran a mirar las cifras y los valores económicos por sector en función de la denominación de origen o la indicación geográfica protegida, pues se sorprenderían de los niveles tan altos o de valores económicos tan altos de los que estamos hablando. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, igual que pasa con el resto de derechos de propiedad industrial, se regulan en varios ámbitos, en un ámbito nacional, en el ámbito de la Unión Europea y a nivel internacional. Como no tenemos mucho tiempo, en el día de hoy no vamos a hablar del ámbito internacional, solo vamos a hablar de la regulación nacional y de la Unión Europea, pero bastante por encima. Tenemos, como decíamos, una regulación nacional, pero es muy importante saber, antes de empezar a hablar cómo están reguladas en España y luego en la Unión Europea, que estas dos figuras, al contrario de lo que pasa en las marcas, no tenemos dos sistemas que convivan, un sistema de denominaciones de origen nacional y uno de la Unión Europea, ¿no? Nosotros podemos tener una marca nacional, que si se registrara aquí ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, tendríamos un derecho que surte efecto en el ámbito de España, solamente en nuestro territorio nacional, y en cambio si nos fuésemos a la WIPO a solicitar una marca, conseguiríamos un derecho que surte efecto en toda la Unión. Bueno, pues con las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas no pasa esto. Tenemos un único registro que es a nivel de la Unión Europea. Lo que pasa que el procedimiento de registro se articula en dos fases, una fase nacional y luego una fase ante la Unión Europea. Y para poder llegar a la fase de la Unión Europea hay que superar antes la fase nacional. Que esto no quiere decir que esté registrado en España, es un primer paso, un primer requisito para poder ir luego a, la fase de la Unión Europea y ya poder tener el registro de nuestra denominación de origen o nuestra indicación geográfica. Con lo cual vamos a tener una serie de leyes en España que van a regular, entre otras cosas, como ahora veremos, esa fase nacional. Decía al principio que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas están muy ligadas al ámbito agrícola y ganadero. Esto es, entre otras cosas, porque bueno, se aplican a ese tipo de productos y además en España la primera regulación que se hizo en el ámbito de las denominaciones de origen fue con una ley que estaba dedicada al vino y fue con ese producto con el que surge la denominación de origen. Entonces, cuando se hace el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, la Constitución dice que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en materias de agricultura, con lo cual, como la denominación de origen y la indicación geográfica estaba ligada a ese ámbito, cuando se reparten las competencias, las comunidades autónomas incluyen en sus estatutos de autonomía, entre las materias que tienen la exclusividad, dentro de las materias de agricultura, las denominaciones de origen. Con lo cual, cada comunidad autónoma tiene su propia regulación y 6/2015 que se va a aplicar a aquellas que cojan territorio de más de una comunidad autónoma. Vino La Rioja es una. Y bueno, entonces, como veíamos eso, la ley supraautonómica y las de las comunidades autónomas. Y luego pasamos a la regulación de la Unión Europea. Bueno, como les estaba diciendo, en la Unión Europea vamos a encontrar 4 reglamentos que regulan las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, y encontramos 4 porque hay uno para cada tipo de producto que puede tener este tipo de signos. Uno para los productos agroalimentarios, otro para los vinos, otro para las bebidas espirituosas y por último uno para los productos vitivinícolas aromatizados.
Y como les estaba diciendo, en todos ellos se habla de cuestiones registrales y por otro lado de la protección que se les va a dar. Entonces, aunque nos vamos a centrar en la protección que se les va a dar y la vamos a ver ahora más adelante, es interesante hablar un poquito sobre esta fase de registro porque aquí es donde, o el primer lugar donde vemos cómo se relacionan las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen con las marcas. Porque bueno, esto pasa tanto en la fase nacional como en la fase de la Unión Europea, pero en distintos momentos. En los dos sitios, siempre que se recibe una solicitud y se pasa un análisis formal, esa solicitud se va a publicar y se da un plazo para que se puedan presentar oposiciones. Y en este plazo de oposición, entre bueno, muchas de las cosas que se podrían traer a coalición en el procedimiento son marcas anteriores a esta solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica protegida, con lo cual se podría llegar a paralizar una solicitud, vamos, el registro de una DOP o IGP gracias a tener una marca anterior. Y como decía, esto pasa tanto a nivel nacional, que te podrías oponer con marcas em, nacionales, como a nivel de la Unión Europea, ¿no? Que si hubiera marcas en otros países que están registradas que pudieran entrar en conflicto con esta nueva DOP o IGP, también se podrían oponer. Em, y bueno, ahora vamos a ver un poco qué dice cada reglamento sobre bueno, cómo define las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Porque hemos visto un poco el concepto, pero no hemos visto una definición escrita en ningún lado todavía. Y bueno, aunque van a ver que prácticamente las definiciones que da son muy parecidas en los cuatro reglamentos, pero hay algunas peculiaridades que creo que son interesantes destacar. En primer lugar, el reglamento de los productos agroalimentarios. En este reglamento se definen las denominaciones de origen como un nombre que identifica a un producto originario de un lugar determinado, cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con sus factores naturales y humanos, y cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida. Como ven, se da el doble vínculo este del que estamos hablando siempre del nombre protegido con el origen geográfico, con lo cual va a decir que ese producto es originario de un lugar y que además este vínculo geográfico en el caso de la denominación de origen es muy fuerte porque, como pueden ver, en la letra C se establece que absolutamente todas las fases de producción tienen que tener lugar en esa zona geográfica, y por otro lado el vínculo con la calidad o con las características determinadas que también se va a deber a ese medio geográfico. Y por otro lado define la indicación geográfica como el nombre que identifica un producto, también originario de un lugar, que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico y de cuyas fases de producción una al menos tenga lugar en la zona geográfica. También se habla de ese doble vínculo, el vínculo geográfico, pero que ya ven que es mucho menor porque solo se exige que una de las fases de producción tenga lugar en esa zona geográfica, y también el vínculo con la calidad determinada, que en este caso, bueno, también es un pelín menor el vínculo que exige esa calidad o esa reputación para la indicación geográfica. Por verlo más claro, he traído un ejemplo de denominaciones de origen e indicaciones geográficas españolas para jamones, en concreto, que son la denominación de origen Guijuelo y la indicación geográfica del jamón de Trébelez, para ver un poco, ¿no?, cómo este vínculo es mayor o menor en un sitio o en otro. En el caso de la denominación de origen de Guijuelo, se exige que tanto la cría de los cerdos de los que se va a obtener luego la pata para hacer el jamón, como la fase de curación, que es ya hacer el jamón en sí, o sea, hacer el salado, el lavado, el secado y todas esas cosas, se tiene que hacer en unos municipios de Salamanca, que es la zona que se conoce como Guijuelo, pero absolutamente todo. Bueno, hay algunas especificaciones, pero más o menos todo tiene que ser ahí. En cambio, y por eso es una denominación de origen. En cambio, en el jamón de Trébelez no todo o no todo se indica dónde se tiene que hacer. La cría del cerdo se va a poder hacer en cualquier lugar de España, pero lo que es importante es que la curación del jamón se realice en la Sierra de Alpujarra, que está en Granada, y que es o sea, gracias a que el jamón se cure, se sale, se seque y todo eso en esa sierra concreta, es lo que le va a dar las características que tiene este tipo de jamón. Y bueno, he aprovechado para traer una tercera figura de calidad que está muy ligada también a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas, que es la especialidad tradicional garantizada. Pero que en este caso no nos da una información sobre el origen geográfico, sino que nos da una información sobre cómo se ha hecho el producto. Y en concreto, esta especialidad tradicional garantizada, que es el jamón serrano, nos dice cómo se tiene que hacer el jamón, ¿no? Nos da los requisitos de cómo tiene que ser esa curación. Con lo cual vemos que en un solo producto podríamos llegar a encontrar tres signos distintivos distintos. Pues por un lado,
una DOP o una IGP que nos daría información sobre el origen geográfico y las características del producto, una especialidad tradicional garantizada que nos daría información sobre el método de elaboración y una marca que nos daría información sobre el origen empresarial. Con lo cual ven que son unas figuras que bueno, pues tienen su relación y muchas veces las vamos a poder encontrar juntas y por tanto es importante saber distinguirlas. Después pasamos al reglamento de los vinos, donde también define la denominación de origen y la indicación geográfica prácticamente igual que lo hacía en el caso de los productos agroalimentarios, pero en este caso, al hablar solo de vinos y tener unas cuestiones especiales, aquí habla de dónde tienen que provenir las uvas que se utilicen en la elaboración del producto. En el caso de la denominación de origen, toda la uva va a tener que ser de esa zona geográfica, pero en cambio, en el caso de la indicación geográfica se da un porcentaje, que creo que era del 15%, que puede ser de otro lugar. Con lo cual ahí vemos cómo ese nexo con la tierra es un poco menor con la indicación geográfica. Aquí he traído otros ejemplos de denominaciones de origen e indicaciones geográficas para vinos y bueno, como traje la especialidad tradicional garantizada, otra figura que también nos da una información sobre el producto, pero en este caso también sobre la elaboración, serían los términos tradicionales de los vinos, ¿no? Que te da información sobre cómo se han hecho. Y luego los reglamentos de las bebidas espirituosas, que en este caso solo admite indicaciones geográficas, no hay denominaciones de origen protegidas para este tipo de productos, y los productos vitivinícolas aromatizadas, que la redacción en las dos es prácticamente paralela y te dice que es el producto que sea procedente de una región, un lugar determinado, un país, que tenga una calidad, un renombre, unas características del producto que sean atribuibles a ese origen geográfico. Y nada, por curiosidad, simplemente comentarles que existen 5 productos vitivinícolas aromatizados registrados como IGP en Europa y que uno de ellos es un vino español, el vino naranja del Condado de Huelva. El futuro de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Lo traigo para comentar porque estamos hablando todo el rato de cómo estas figuras están ligadas a los productos agroalimentarios, al ámbito de la agricultura y la ganadería. Bueno, pues simplemente comentarles que esto se ha acabado porque existe un reglamento nuevo que entrará en vigor en el año 2025 por el que se crean las indicaciones geográficas protegidas para los productos artesanales. Con lo cual, hemos abierto el ámbito de aplicación de estas figuras y va a entrar un grupo nuevo que, bueno ya ha entrado, pero no será efectivo hasta 2025 y, bueno, va a cambiar un poco todo el sistema que conocemos hasta ahora. Y por último, pasamos ya más en detalle a la relación con las marcas. Hemos visto y estamos viendo desde el principio que los dos son signos distintivos, pero lo que pasa es que la información que nos van a dar del producto sobre el que se coloquen es distinta. Hemos visto que las marcas pueden ser, bueno, se pueden oponer ante un procedimiento de registro de una DOP o de una IGP y ahora vamos a ver al revés. ¿Qué pasa con el registro de marcas o en las marcas que ya están registradas y se podrían anular gracias o por culpa de estas denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas? Bueno, nuestra ley de marcas, que es la ley 17/2001, lo articula o incluye las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas como prohibición absoluta, como vamos a ver ahora en el artículo 5.1h, y como prohibición relativa en el artículo 9.3. Como saben, las prohibiciones absolutas se analizan de oficio, con lo cual siempre tendría la oficina que ver ante una solicitud de registro de marcas si entra en conflicto o no con una DOP o con una IGP. Y bueno, paralelamente, en un procedimiento de nulidad, pues se podrían alegarse en una nulidad absoluta en relación con el artículo 5.1h o en una nulidad relativa a través del artículo 9.3. Perdón. Como les decía, son estos dos momentos, estos dos artículos en los que se pueden em, ver las denominaciones de origen en materia de marcas, pero solo les he traído escrito el artículo 5.1h porque realmente la aplicación que va a haber de los dos es prácticamente igual o la misma. Y este artículo 5.1h, dentro de las prohibiciones absolutas, nos dice la ley que no van a poder registrarse como marca los signos que estén excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales de los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Es decir, a través de este artículo 5.1h se hace una remisión directa a los reglamentos que hemos visto antes, que regulan cada uno las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas para los distintos tipos de productos y hemos visto las definiciones, pero estos reglamentos también tienen cada uno, y esto sí que es totalmente paralelo igual en los cuatro,
se establece la protección que se le da a esas denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas y, bueno, por tanto, registradas, qué protección se les da en general, y luego tienen todos un artículo que habla de la relación con las marcas. Y en esos artículos siempre se dice que, bien ante una solicitud de marca o si ya está registrada en un procedimiento de nulidad, va a tener que o denegarse o anularse la marca que infrinja o esté incluida en alguna de las conductas que se prohíben en el artículo dedicado a la protección de las denominaciones de origen. Y es un poco lo que vamos a ir viendo ahora, basándonos todo el rato en la redacción del artículo 13 del primer reglamento, pero bueno, como ya les he dicho que la protección es igual, pues vamos a ir viendo. El primer, o la primera conducta que se prohíbe por este artículo y por este reglamento es el uso directo o indirecto de la denominación de origen o la indicación geográfica. Entonces, hay que ver qué se entiende por ese uso comercial directo o indirecto. Bueno, pues ha sido la jurisprudencia la que nos ha dado un poco las guías o la solución a qué entender por este uso comercial, y algunas sentencias, como por ejemplo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Scotch Whisky, ha dicho que es el uso, o sea, que por uso directo o indirecto se entiende cuando se use la denominación de origen o la IGP tal cual, o de una manera representada, de una manera que desde un punto de vista fonético-visual esté tan estrechamente ligada que es que sea imposible que pienses en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, con una falta de ortografía, de utilizar una letra que no corresponde, pero que en realidad cuando tú lo lees dice lo mismo, con una letra dada a la vuelta, ¿no? Cosas así, pero que clarísimamente se vea que es esa indicación lo que estás haciendo. Y dice el artículo que está prohibido todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones. Es decir, para aquellos productos que no, como de la misma naturaleza, pero que no cumplen con lo que establece el pliego de condiciones. Y pues se ve mejor con un ejemplo, si tuviésemos, por ejemplo, la indicación geográfica protegida aceite de Jaén, serían todos aquellos aceites que no están acogidos a la DOP de Jaén, lo que se entendería por productos comparables. Con lo cual, si a un signo, o sea, una marca, el signo incluyera Jaén de alguna manera que pudiera llegar a ser este uso comercial, si el producto al que se aplica la marca no es el aceite de Jaén amparado a la DOP, o sea, perdón, a la IGP Jaén, pues no se podría registrar porque estaría infringiendo este artículo. Y este mismo artículo nos habla, pero en el punto 2, del aprovechamiento de la reputación. En este caso también va a ser necesario un uso comercial del nombre protegido, pero aquí se va más allá, porque el artículo dice en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una IGP. Bueno, pues en este caso se va más allá del principio de especialidad, igual que pasa con las marcas, y se superaría ese bloque de los productos comparables y podría ser cualquier otro, ¿no? Y hay sentencias que hablan sobre esto, por ejemplo, la de Champaner Sorbet del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o en jurisprudencia nacional tenemos la de el bloc de bodas de la Champanera, donde también se dijo que estaba aprovechando. Una segunda, bueno, el segundo apartado de este artículo habla de cualquier uso indebido, imitación o evocación. La imitación es una conducta fácil porque todos sabemos lo que es imitar, más problemas supone el uso indebido y sobre todo la evocación. Y en ambos ha sido la jurisprudencia el que ha ido determinando que se entiende por ello, ¿no? Por ejemplo, dentro de uso indebido encontraríamos la sentencia del Tribunal de Justicia del queso Morbier, donde dijo que imitar la forma del producto que estaba protegido con esa DOP o IGP, de manera que pudiera llevar a error, sería un uso indebido de la denominación de origen o la IGP. O en el caso de la evocación, que bueno, aquí les traigo algunos casos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han ido determinando esa evolución de la evocación, porque es un concepto, bueno, era un concepto que no estaba definido en ningún lado, y bueno, se empezó con esta primera sentencia, que es la de Cambozola, a la que, bueno, la marca era Cambozola y se oponía la denominación de origen Gorgonzola, en la que se entendía que estaba evocando porque se incluía parte de la denominación protegida, ¿no? Pueden ver que eran las dos últimas sílabas, zola, que coincidían tanto en la marca como en la denominación protegida. Entonces, bueno, se dijo que en la medida en que se introdujera parte de la denominación protegida en la marca y que el consumidor en lo que fuera a pensar era en el producto que estaba protegido, pues que iba a haber evocación. Entonces, bueno, se empezó con una evocación que necesitaba incluir parte de la denominación protegida, y a lo largo del tiempo y de distintas sentencias hemos llegado a que la evocación se puede hacer de cualquier manera siempre que lo que el consumidor piense sea, o sea, lo que venga a su cabeza automáticamente
sea el producto que está protegido por, bueno, el producto y la denominación protegida, ¿no? Entonces, bueno, por un caso que está aquí en España, em, y que no es con nada escrito, sino que fueron por elementos gráficos, o sea, como están viendo en las etiquetas estas de aquí de Rocinante con el caballo de Don Quijote y los molinos de La Mancha. Y con esto termino. Simplemente estaba diciendo que existen o sea, un último punto que dice que cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor, con lo cual es un poco cajón desastre para todo lo que pueda ir surgiendo en el futuro.